Millonario se encuentra accidentalmente con su ex en el aeropuerto con un niño. Y días después ella toca a su puerta desesperada. Leonardo Valente miró nuevamente su reloj mientras caminaba rápidamente por el aeropuerto de Madrid. Estaba acostumbrado a vuelos urgentes, reuniones internacionales y decisiones millonarias tomadas en segundos, pero esta vez algo se sentía diferente. Sus pasos eran seguros, firmes, como siempre, pero su corazón latía de forma inquieta, casi anunciándole que algo inesperado estaba por ocurrir. Mientras avanzaba entre familias despidiéndose y viajeros apurados, una suave risa infantil llamó su atención. Leonardo giró ligeramente la cabeza, más por instinto que por curiosidad. Allí, a pocos metros, una mujer con vestido sencillo intentaba calmar tiernamente a un pequeño niño que lloraba aferrado a un osito de peluche. Al principio no reconoció el rostro femenino, pero algo en la manera en que se movía hizo que se detuviera abruptamente. Sus ojos recorrieron lentamente la figura femenina. El cabello oscuro, ligeramente ondulado, cayendo sobre los hombros, las manos finas acariciando delicadamente la espalda del niño. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella alzó finalmente el rostro. Fue entonces cuando la realidad lo golpeó con la fuerza de una tormenta imprevista. Era Elena. 4 años desaparecida sin rastro alguno, 4 años de preguntas sin respuestas. Leonardo sintió que todo a su alrededor se desvanecía, excepto la imagen de ella. Quiso gritar, correr hacia ella, exigir explicaciones, pero permaneció paralizado, incapaz de reaccionar, observando cada detalle de aquella escena que parecía sacada de sus sueños más profundos. Elena, ajena a la mirada del hombre que una vez amó, secó suavemente las lágrimas del niño con un pañuelo blanco. Le sonrió dulcemente y susurró algo que hizo al pequeño calmarse de inmediato. Leonardo no pudo evitar preguntarse, ¿quién era ese niño? ¿Qué relación tenía con Elena? Sus pensamientos se aceleraban de manera desesperada, confusa, buscando entender lo inexplicable. Sin embargo, la calma duró poco. Elena alzó repentinamente la vista, sintiendo sobre ella la intensidad de la mirada de alguien. Sus ojos marrones se encontraron con los azules e implacables de Leonardo, y en ese preciso instante el mundo pareció detenerse. Ella abrió ligeramente los labios en señal de sorpresa y retrocedió un paso, abrazando instintivamente al niño con mayor fuerza, casi como protegiéndolo del propio Leonardo. Él dio un paso adelante, reuniendo todo su coraje y ansiedad, pero antes de que pudiera acercarse, Elena ya estaba girándose con prisa hacia la salida más cercana. «Elena, espera», exclamó Leonardo con voz firme y urgente, sintiendo que la oportunidad se escapaba rápidamente entre sus dedos. Ella se detuvo unos segundos, su cuerpo se tensó visiblemente. Lentamente volvió a mirar hacia atrás, mostrando un rostro que reflejaba dolor, tristeza y miedo a partes iguales. «Por favor, no ahora, Leo», respondió con un tono casi suplicante. «No puedo». «Necesito respuestas, Elena», insistió él, avanzando un poco más, buscando reducir la distancia que los separaba. La mujer observó alrededor nerviosamente, consciente de las miradas curiosas de la multitud. El niño, ajeno a la tensión, comenzó nuevamente a inquietarse en sus brazos. «No ahora», repitió Elena con voz quebrada. «Prometo buscarte pronto, pero no aquí, no así». Sin darle oportunidad de replicar, Elena se alejó rápidamente, perdiéndose en la multitud. Leonardo se quedó allí, de pie, con el corazón latiendo con fuerza y preguntas que ardían en su interior. Observó cómo la figura que una vez había representado todo para él desaparecía de su vista por segunda vez, dejando tras de sí más dudas que respuestas. Mientras las personas transitaban indiferentes a su alrededor, Leonardo comprendió algo profundamente inquietante: su vida ordenada y calculada acababa de volverse absolutamente incierta. La mujer que había creído perdida para siempre ahora regresaba inesperadamente, y con ella, una nueva vida, misteriosa y frágil, capaz de cambiarlo todo. Miró la pantalla que anunciaba su vuelo, pero ahora ya nada importaba. Sabía que, desde ese momento, su destino había tomado otro rumbo. Y en su mente solo resonaba una pregunta inevitable. ¿Quién era realmente ese niño?
Leonardo permanecía inmóvil en medio del aeropuerto, sintiendo que la multitud avanzaba a su alrededor en cámara lenta. Respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino emocional que se agitaba en su interior. Elena había reaparecido como un fantasma del pasado, llevándose con ella nuevamente cualquier intento de paz que él hubiese construido. La necesidad de entender la situación era tan fuerte que se convirtió en un impulso incontrolable. Decidido, Leonardo caminó rápidamente hacia la dirección por donde había desaparecido Elena. Recorrió pasillos interminables, escaneando cada rostro desconocido en busca de ella. Se sentía perdido, frustrado por no encontrar ninguna pista entre la multitud, hasta que se detuvo frente a una puerta de cristal que conducía al estacionamiento. Allí la vio a lo lejos, entrando apresurada en un vehículo modesto de color azul. Registró mentalmente la placa antes de que desapareciera del lugar. Durante el camino de regreso a su oficina, Leonardo marcó el número de su asistente personal. Martín, necesito información urgente sobre una matrícula. Es importante, discreción total. Entendido, señor. ¿Qué sucedió? No importa ahora, respondió secamente Leonardo, colgando de inmediato. Horas más tarde, en su despacho, Leonardo observaba con ansiedad el archivo recibido. Allí estaba la dirección actual de Elena, en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. No pudo evitar preguntarse cómo ella, que una vez formó parte de su lujosa y cómoda vida, había terminado en un lugar tan modesto. En medio de esos pensamientos, el rostro inocente del niño volvió a su mente. Leonardo no lograba controlar la inquietud que sentía. Decidió que no podía esperar más respuestas, necesitaba confrontarla esa misma noche. Tomó las llaves del auto y condujo bajo una lluvia ligera hasta la dirección que tenía anotada en el papel. El barrio parecía silencioso, con casas pequeñas y árboles que susurraban suavemente con el viento nocturno. Aparcó discretamente y caminó hasta la puerta de una humilde casa pintada de blanco. Su pulso aceleró al reconocer la silueta de Elena a través de una ventana iluminada. Ella caminaba de un lado a otro, visiblemente alterada, con el teléfono en mano. Leonardo sintió una punzada de angustia al verla así. Entonces, en medio de la penumbra, escuchó claramente su voz. No puedo más, no puedo seguir huyendo toda mi vida, lo sé, pero él no puede enterarse aún. Es demasiado peligroso. Leonardo permaneció en silencio absoluto, tratando de procesar cada palabra mientras su corazón latía con fuerza. ¿De qué peligro hablaba Elena? ¿Qué era aquello tan grave como para obligarla a huir de él, a esconderse durante años? De pronto, la puerta principal se abrió, y Elena salió rápidamente a la calle. Parecía nerviosa, sus ojos revisaban cuidadosamente cada rincón oscuro. Leonardo reaccionó de inmediato, ocultándose detrás de un árbol cercano. Observó cómo ella miraba hacia atrás, asegurándose de que nadie la siguiera. Un auto negro, con las luces apagadas, se detuvo al final de la calle. Elena respiró aliviada al verlo y se dirigió apresuradamente hacia él. Desde donde estaba, Leonardo escuchó claramente la conversación con el hombre que salió del vehículo. Elena, debes dejar de esconderte. Él merece saber la verdad. No puedo arriesgarme, Carlos. Hay demasiado en juego, respondió ella con voz quebrada. ¿Cuánto tiempo más crees poder mantener esto en secreto? Leonardo no es un hombre cualquiera, él descubrirá todo tarde o temprano. Necesito tiempo, suplicó Elena con desesperación. Dame unos días más, solo unos días. Leonardo sintió que la respiración se le cortaba. Aquellas palabras multiplicaron aún más sus dudas, generando una tensión insoportable en su interior. Vio cómo Elena regresaba lentamente a casa, abatida, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. El auto negro abandonó rápidamente el lugar, sumergiendo nuevamente la calle en un silencio inquietante. Mientras Leonardo regresaba al auto, bajo la lluvia que ahora caía con más intensidad, las preguntas se multiplicaron en su cabeza. ¿Cuál era ese secreto tan poderoso que había obligado a Elena a renunciar a todo lo que habían compartido juntos? ¿Quién era ese hombre llamado Carlos, y por qué sabía tanto sobre su vida? Pero sobre todo, una cuestión lo inquietaba profundamente.
¿Qué peligro ocultaba Elena que la obligaba a proteger desesperadamente a aquel niño? Habían pasado 7 largos días desde aquella noche en que Leonardo escuchó secretamente a Elena discutir con aquel extraño frente a su casa. Durante ese tiempo, él vivió entre la ansiedad y la desesperación. Las dudas consumían cada segundo de su existencia, nada parecía tener sentido. Apenas dormía, y sus negocios, por primera vez en años, pasaban a un segundo plano. Aquella noche, mientras una fuerte tormenta golpeaba violentamente las ventanas de su mansión, Leonardo intentaba inútilmente concentrarse en unos documentos frente a la chimenea encendida. La lluvia intensa resonaba como un aviso oscuro, como un presagio que estremecía todo su cuerpo. Un sonido brusco interrumpió sus pensamientos, alguien tocaba la puerta principal con urgencia. Leonardo se puso de pie rápidamente, extrañado, caminando cautelosamente hacia la entrada. ¿Quién vendría a su casa a esas horas y bajo esa tormenta? Abrió lentamente, encontrándose frente a la visión más inesperada. Elena estaba parada frente a él, empapada completamente por la lluvia, temblando y con una expresión de angustia insoportable en su rostro. Su respiración era rápida, agitada, sus ojos, claramente llenos de lágrimas, reflejaban miedo y desesperación. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Qué sucede?», preguntó Leonardo con una mezcla de preocupación y asombro, mientras la lluvia helada golpeaba ferozmente la entrada. Elena dio un paso hacia adelante, dejando escapar una frase que le heló la sangre. «Leo, nos están cazando. Saben dónde estamos, ya no puedo protegerlo sola». La voz quebrada de Elena despertó algo profundo en el interior de Leonardo. Sin pensarlo, la tomó suavemente del brazo, llevándola al interior y cerrando la puerta con rapidez. Elena, temblorosa y exhausta, miró alrededor, como temiendo que alguien más pudiera haberla seguido. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti?», Leonardo interrogó con firmeza, intentando calmarla. Ella negó con la cabeza, con evidente angustia en el rostro. «Es complicado, no sé por dónde empezar, perdóname por involucrarte, pero no tenía otra opción. Mi hijo está en peligro, Leo. Nuestro hijo. Lorenzo». Escuchar ese nombre pronunciado por Elena por primera vez sacudió violentamente su mundo. Leonardo sintió cómo la realidad lo golpeaba con fuerza devastadora. Respiró hondo, tratando de asimilar aquella revelación, mirando profundamente los ojos de Elena en busca de respuestas sinceras. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», le reclamó con dolor en su voz, incapaz de ocultar la tormenta emocional que se desataba en su interior. «Porque ellos me amenazaron con matarnos si te contaba la verdad. Pensé que huir sería suficiente, pero me encontraron». Elena se cubrió el rostro con ambas manos, desesperada, sollozando suavemente. «Lo siento tanto». Leonardo sintió el impulso natural de abrazarla, pero la herida del pasado todavía lo frenaba. Dio un paso atrás, contemplándola con seriedad mientras intentaba aclarar sus pensamientos. Elena notó el gesto, herida por el rechazo pero entendiendo perfectamente sus razones. «¿Qué necesitan ellos exactamente? ¿Quiénes son esas personas?», preguntó Leonardo con voz fría, recuperando ligeramente el control de sus emociones. «Quieren castigarte a través de mí, a través de nuestro hijo. Quieren destruirte, Leo, pero no puedo permitir que Lorenzo pague por mis errores, por mis decisiones». Leonardo observó detenidamente el rostro desesperado de Elena. Se dio cuenta en ese instante de que, más allá de las preguntas, más allá del dolor, ahora existía algo mucho más importante en juego, la vida inocente de su propio hijo. La decisión que tomara en ese instante podría cambiarlo todo. «¿Dónde está Lorenzo ahora mismo?», preguntó Leonardo con determinación, comprendiendo que no había más tiempo que perder. «Está escondido en un lugar seguro, por ahora, pero no sé cuánto tiempo más podremos aguantar. Necesitamos tu ayuda, Leo. Necesitamos protección», respondió Elena, suplicando con la mirada. Leonardo permaneció en silencio por unos segundos, sintiendo como cada uno de sus muros de orgullo y resentimiento comenzaban lentamente a desmoronarse. Ahora no solo estaba enfrentando a su pasado, estaba enfrentándose a una realidad aún más aterradora, algo que nunca imaginó vivir, la posibilidad de perder nuevamente a Elena,
y lo que más dolía ahora, perder también al hijo que nunca había conocido. Consciente de que esta historia ya no era solo suya, sino también de una criatura inocente que dependía por completo de sus decisiones, Leonardo finalmente habló. Elena, cuéntamelo todo desde el principio. Necesito entender cada detalle para protegerlos. Cuéntame quiénes son esas personas y qué tan lejos están dispuestos a llegar. Ella levantó la vista hacia él, decidida, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Respiró profundamente antes de responder, preparándose para revelar por fin el secreto que había ocultado durante años. Elena sintió cómo su corazón latía rápidamente al escuchar la voz decidida de Leonardo pidiéndole la verdad absoluta. Observó detenidamente el rostro serio del hombre que un día amó más que a su propia vida y que ahora representaba la última esperanza para salvar al pequeño Lorenzo. Respiró profundamente antes de hablar, consciente de que la confesión podría destruir para siempre cualquier rastro del afecto que él aún guardaba en su interior. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi primer impulso fue contártelo inmediatamente, comenzó Elena con voz temblorosa. Pero todo cambió aquella noche en la que escuché accidentalmente una conversación de tu socio, Ignacio Ruiz, hablando sobre negocios ilegales y lavado de dinero. Leonardo se sorprendió al escuchar el nombre de su socio, un hombre influyente del que se había separado hace algunos años. Sin interrumpirla, la observó con máxima atención. Cuando Ignacio descubrió que lo sabía todo, me amenazó directamente. Me dijo que si mencionaba algo, acabaría conmigo y con la vida del bebé que esperaba, nuestro bebé, susurró Elena con tristeza profunda. No podía permitir que le hicieran daño a mi hijo, así que decidí desaparecer sin dejar rastro. ¿Por qué nunca me avisaste después? Yo habría podido protegerte, cuestionó Leonardo, con dolor evidente en su voz. Porque ellos siempre te tenían vigilado, Leo. Había gente cerca de ti involucrada con Ignacio. Cualquier paso en falso habría significado el fin, respondió Elena angustiada. No podía arriesgarme, no podía ponerte en peligro también. Preferí vivir oculta, criar sola a Lorenzo y mantenerlo lejos de todo lo relacionado contigo para protegerlo. Leonardo sintió como esas palabras lo golpeaban como un puñal frío en el pecho. Imaginar a Elena sola, huyendo constantemente por proteger a un hijo que él nunca supo que existía, era insoportable. ¿Dónde has estado viviendo todo este tiempo?, preguntó Leonardo, intentando controlar sus emociones para mostrarse fuerte ante ella. Primero en Barcelona, después en varias ciudades pequeñas del sur, siempre cambiando de nombre, siempre escondiéndonos. Traté de darle a Lorenzo una infancia normal, pero vivíamos con miedo constante. Hace poco alguien nos encontró. No sé cómo lo hicieron, pero estamos en peligro, explicó Elena, derramando lágrimas silenciosas. Por eso estoy aquí. Necesito tu protección, Leo. Necesito que salves a nuestro hijo. Leonardo sintió una mezcla intensa de emociones al escuchar claramente esas palabras, nuestro hijo. El instinto paternal, algo completamente desconocido para él hasta ese momento, despertaba de manera inesperada, profunda, incontrolable. ¿Y Lorenzo? ¿Él sabe algo de esto?, preguntó suavizando su tono, mostrando por primera vez cierta dulzura en la mirada. Es demasiado pequeño para entender todo esto. Solo sabe que estamos en un juego constante, cambiando de ciudad, de escuela, haciendo nuevos amigos que luego tenemos que abandonar. Ha sido muy difícil, respondió Elena con voz rota. Pero ahora ya no puedo seguir sola. Necesitamos estabilidad, Leo. Él caminó lentamente hacia ella, deteniéndose justo frente a sus ojos húmedos. Con cautela, tomó suavemente las manos frías de Elena entre las suyas, tratando de transmitirle un poco de calma. Haré todo lo necesario para protegerlos a ambos, dijo Leonardo con convicción profunda. Pero necesito que me lleves a Lorenzo. Tengo que conocerlo, saber que está bien. Elena miró fijamente los ojos del hombre que creía haber perdido para siempre, sintiendo como las barreras que había construido alrededor de su corazón empezaban lentamente a desmoronarse. El contacto cálido de Leonardo era un alivio inesperado, una promesa silenciosa de que finalmente podrían salir de aquella pesadilla juntos.
Lorenzo está en casa de una amiga de confianza, lejos de la ciudad. Mañana puedo llevarte con él, pero debes prometerme que estaremos seguros. No podré soportar perderlo, ni perderte otra vez, susurró ella con una sinceridad desgarradora. Leonardo acarició con delicadeza la mejilla húmeda de Elena, sintiendo cómo la conexión perdida años atrás renacía de manera inevitable y profunda. En ese instante supo que lucharía hasta el último aliento para proteger a su familia recién descubierta. Te doy mi palabra, Elena. A partir de hoy, Lorenzo estará a salvo, tú estarás a salvo. Nada ni nadie los tocará mientras yo viva. Ambos quedaron en silencio por unos segundos, abrazados en medio de aquella mansión fría que ahora parecía recuperar poco a poco la vida. Pero Leonardo sabía claramente que proteger a Elena y al pequeño Lorenzo implicaba enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos de lo que imaginaba. Y estaba dispuesto a hacerlo, aunque tuviera que poner en juego su propia vida. La luz del amanecer entró lentamente por la ventana, iluminando la habitación donde Elena dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes al reencuentro habían sido extraños, marcados por silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse, pero aquella mañana despertó diferente. Leonardo, de pie en el umbral de la puerta entreabierta, observaba silenciosamente cómo la mujer que tanto había amado aún dormía tranquila, ajena a su presencia. Durante esos primeros días en la mansión, ambos habían mantenido una prudente distancia. Aunque Leonardo había garantizado su seguridad y comodidad, evitaba compartir demasiado tiempo en la misma habitación con Elena. Pero, inevitablemente, momentos cotidianos comenzaron a acercarlos lentamente. Pequeños detalles, como encontrarse en la cocina mientras preparaban café o cruzar miradas casuales al pasar por los pasillos, empezaban a derribar las barreras que ambos habían construido durante años. Una tarde tranquila, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal de las ventanas, Elena exploraba con curiosidad una biblioteca repleta de libros antiguos. Leonardo entró distraído y se sorprendió al encontrarla allí. La tensión inicial apareció rápidamente en sus gestos, pero esta vez decidió enfrentarla. ¿Buscas algo en especial?, preguntó él, tratando de sonar tranquilo y amable. Nada específico, solo, recordaba cuánto disfrutabas leer. Es extraño que, con tantos libros aquí, aún conserves el que te regalé, respondió Elena, señalando una novela que sobresalía ligeramente del estante. Leonardo se acercó lentamente, tomó el libro con cuidado y observó su portada desgastada por el paso del tiempo. Nunca tuve valor para deshacerme de él, confesó suavemente, desviando la mirada hacia la ventana. Supongo que parte de mí siempre esperó que volvieras por él algún día. Ella sintió cómo sus palabras calaban profundamente en su interior, provocando que una mezcla de nostalgia y tristeza la invadiera por completo. Sé que es tarde, pero lamento mucho cómo sucedieron las cosas, susurró Elena, conteniendo las emociones que amenazaban con salir en forma de lágrimas. Si pudiera volver atrás. Ya no importa eso, interrumpió él con suavidad. No podemos cambiar el pasado, pero ahora tenemos una oportunidad para que las cosas sean distintas. La cercanía entre ellos aumentó inconscientemente. Leonardo se sentó frente a ella, observándola detenidamente como hacía años no lo hacía, reconociendo cada rasgo que aún lograba acelerar su pulso. A veces pienso que debería odiarte, continuó él con voz pausada. Pero la verdad es que jamás lo he conseguido. Ni siquiera cuando lo intenté con todas mis fuerzas. Elena lo miró fijamente a los ojos, sintiendo cómo la sinceridad en la voz de Leonardo comenzaba a romper las defensas que cuidadosamente había construido para protegerse. ¿Crees que alguna vez podamos superar todo esto?, preguntó ella, con una mezcla de temor y esperanza. ¿Crees que es posible volver a confiar después de todo lo que ha pasado? Leonardo guardó silencio unos instantes, dejando que aquella pregunta flotara entre ellos con una intensidad que ambos comprendían claramente. No lo sé, Elena, pero sí sé que quiero intentarlo, respondió finalmente, con una determinación que iluminó lentamente su mirada. Aunque signifique revivir cada error, cada herida que todavía sigue abierta. Ella extendió suavemente su mano, rozando la de Leonardo con delicadeza.
El contacto inesperado provocó que ambos sintieran como la conexión que siempre habían compartido renacía lentamente, cobrando vida desde las cenizas de lo que un día fue. ¿Y si nos hacemos daño otra vez?, preguntó Elena casi en un susurro, incapaz de ocultar su miedo. Esta vez lucharemos juntos, sin secretos, respondió él con firmeza, tomando sus dedos con suavidad entre los suyos. Ya hemos perdido demasiado tiempo alejados. La lluvia se intensificó suavemente afuera, envolviendo aquel instante en una atmósfera íntima, cargada de emociones contenidas durante años. Leonardo y Elena permanecieron sentados en silencio, dejando que sus miradas dijeran todo aquello que aún no eran capaces de expresar con palabras. Pero justo cuando estaban a punto de cerrar definitivamente aquella distancia que aún quedaba entre ellos, el sonido del teléfono móvil de Leonardo rompió abruptamente aquel momento. Con cierta frustración, él revisó el mensaje recibido y su expresión se tornó seria de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó Elena preocupada al notar el cambio en su rostro. Leonardo respiró hondo antes de responder, consciente de que la tranquilidad que estaban disfrutando estaba a punto de desaparecer nuevamente. Tenemos un problema, Elena, respondió finalmente, con una tensión creciente en su voz. Acaban de localizar dónde está Lorenzo. El corazón de Elena se detuvo por completo al escuchar esas palabras, entendiendo claramente que su lucha aún estaba lejos de terminar. Ahora, ambos tendrían que enfrentar juntos la amenaza que se acercaba peligrosamente hacia aquello que más amaban. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La noticia impactó duramente a Elena, provocando que su respiración se acelerara. Leonardo observó cómo la angustia invadía su rostro y rápidamente trató de calmarla, colocando ambas manos sobre sus hombros con firmeza. Elena, escúchame, le dijo con voz segura, intentando transmitirle fuerza. No dejaré que le pase nada a nuestro hijo. Voy a protegerlo con mi vida si es necesario. Ella levantó lentamente la mirada, sintiendo cómo esas palabras sinceras penetraban en lo más profundo de su ser, reviviendo emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. Leonardo siempre había sido fuerte, decidido, implacable. Pero ahora veía en sus ojos algo nuevo, vulnerabilidad. Leo, no podría soportar perderlo, respondió Elena con dificultad, acercándose instintivamente más a él, buscando refugio en su presencia. Ni perderte a ti, no otra vez. Sus miradas se encontraron de manera profunda, cargadas de significados. En ese instante, la barrera que cuidadosamente habían construido para protegerse del dolor comenzaba a desmoronarse inevitablemente. Leonardo sintió como su corazón latía más rápido, consciente de que la mujer frente a él seguía siendo la única capaz de hacerle sentir vivo. Durante unos segundos permanecieron en silencio, envueltos únicamente en la respiración acelerada de ambos. Un ruido repentino desde el exterior interrumpió momentáneamente el momento, haciendo que Elena diera un leve salto hacia adelante, aferrándose instintivamente a la camisa de Leonardo. Él no pudo evitar sonreír ligeramente ante su reacción impulsiva. Ella lo miró con sorpresa y, por primera vez en muchos días, dejó escapar una risa espontánea que llenó la habitación de calidez. Leonardo también rió suavemente, olvidando brevemente toda la tensión que los rodeaba. Extrañaba mucho esa risa, admitió él con sinceridad, acercando su rostro lentamente al de ella. Creo que olvidé lo mucho que me gustaba escucharla. Elena sintió como el calor se extendía por su cuerpo ante la cercanía de Leonardo. Intentó retroceder, consciente del peligro emocional que representaba aquel acercamiento, pero fue incapaz de moverse. Sus miradas estaban conectadas de una forma inevitable, como si la atracción que una vez los había unido renaciera con más fuerza que nunca. Leo, quizás no sea el momento, susurró ella, con una resistencia débil en su voz, aunque sus ojos decían exactamente lo contrario. Lo sé, pero tampoco podemos seguir fingiendo que esto no existe, respondió él, acariciando suavemente su mejilla con delicadeza, haciendo que un escalofrío recorriera toda la piel de Elena. La tensión acumulada entre ambos se hizo insoportable. El deseo que habían reprimido durante días finalmente se manifestaba de manera clara, palpable, inevitable.
Leonardo inclinó lentamente su rostro hacia el de Elena, rozando suavemente sus labios, dudando por un breve instante antes de rendirse completamente a la fuerza de lo que sentía. Cuando sus labios finalmente se unieron, el mundo alrededor pareció detenerse por completo. Fue un beso suave al principio, cargado de cautela y nostalgia, pero rápidamente se convirtió en un encuentro intenso, apasionado, desesperado. Ambos liberaron en ese contacto años de amor reprimido, de resentimientos y heridas no curadas que ahora encontraban en ese instante la posibilidad de sanar. Cuando finalmente se separaron, Leonardo apoyó suavemente su frente sobre la de Elena, respirando con dificultad. «Perdóname, pero necesitaba hacer esto, necesitaba saber si aún sentías algo por mí», confesó con voz entrecortada, incapaz de ocultar la emoción en su tono. «Jamás dejé de sentirlo, Leo», respondió Elena con absoluta honestidad, rodeando delicadamente el rostro de él con sus manos. «Intenté olvidarte cada día, pero nunca pude hacerlo. Siempre estuviste presente, en cada rincón de mi vida». Leonardo volvió a besarla brevemente, confirmando así que aquella conexión que había creído perdida para siempre aún estaba viva. Pero justo cuando parecían encontrar cierta tranquilidad en los brazos del otro, un segundo ruido interrumpió abruptamente su momento. Esta vez más cercano, más alarmante. Ambos giraron rápidamente hacia la ventana, observando cómo un automóvil oscuro se detenía frente a la entrada principal. Leonardo sintió cómo la realidad los alcanzaba nuevamente con toda su crudeza, obligándolos a enfrentar lo que inevitablemente venía. «Están aquí», susurró Leonardo con voz firme, tomando la mano de Elena con determinación. «Ahora más que nunca, necesitamos permanecer unidos». Elena asintió con firmeza, consciente de que ya no había vuelta atrás. Juntos, enfrentarían el peligro inminente que amenazaba con destruirlos, sabiendo claramente que, aunque ahora los unía el amor, la batalla que les esperaba podría ser la más difícil de sus vidas. Tras la tensión de aquella noche, Leonardo decidió trasladar rápidamente a Elena y al pequeño Lorenzo a un lugar más seguro, una cabaña tranquila situada lejos de la ciudad, rodeada por un extenso jardín y bosques silenciosos. Durante los primeros días, mientras reforzaba las medidas de protección, Leonardo descubrió que estar cerca de Lorenzo despertaba en él sentimientos completamente nuevos. Una mañana soleada, mientras Elena aún dormía agotada después de tantas emociones, Leonardo preparaba café en la cocina, distraído en sus pensamientos. Lorenzo entró tímidamente, abrazando un pequeño balón de fútbol desgastado contra su pecho. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó el niño con una sonrisa tímida. Leonardo lo miró sorprendido, sintiendo como una ternura inesperada lo invadía. «Claro, campeón. Vamos afuera, hay espacio de sobra», respondió Leonardo con una sonrisa que hacía tiempo no aparecía en su rostro. Ambos salieron al jardín y comenzaron a jugar, Leonardo enseñándole pacientemente cómo patear el balón, cómo controlar sus movimientos y celebrar cada pequeño logro del niño como si fuera una gran victoria. Lorenzo reía emocionado, mostrando una alegría pura que conmovía profundamente a Leonardo. En medio del juego, Lorenzo cayó al césped riendo, mirando al cielo azul. «Leo, ¿crees que mi papá también jugaría así conmigo?», preguntó de repente, con inocencia, observándolo atentamente. Leonardo sintió como esa pregunta sencilla golpeaba su corazón, dejándolo sin palabras por unos segundos. Se sentó lentamente junto al niño, tratando de contener la emoción en su voz. «Estoy seguro que tu papá haría cualquier cosa para estar aquí jugando contigo, porque eres un niño increíble», dijo suavemente, acariciando con ternura el cabello del pequeño. «Y no dudes nunca que él te quiere mucho, aunque ahora mismo no esté aquí contigo». Lorenzo sonrió satisfecho con esa respuesta, abrazando nuevamente su balón y cambiando rápidamente el tema. Esa misma noche, mientras Elena preparaba la cena, Leonardo escuchó desde el pasillo cómo Lorenzo llamaba suavemente desde su habitación. «Leo, ¿puedes contarme un cuento para dormir?». Él sintió como su pecho se llenaba de orgullo y ternura. Sin dudarlo, entró a la habitación y se sentó al borde de la cama, tomando un libro infantil que reposaba sobre la mesa. «¿Qué historia quieres hoy, campeón?», preguntó suavemente. «La que tú quieras, pero tiene que ser sobre un héroe fuerte y valiente como tú»,
respondió Lorenzo con admiración en sus ojos. Leonardo respiró profundamente, conmovido, y comenzó a relatar una historia improvisada sobre un héroe que enfrentaba grandes peligros para proteger a las personas que amaba. A medida que avanzaba, notó cómo Lorenzo cerraba lentamente los ojos, rendido por el sueño. Antes de salir, acarició suavemente la frente del niño y susurró: «Buenas noches, pequeño héroe. Siempre estaré aquí para cuidarte». Al salir del cuarto, Leonardo encontró a Elena observándolo con lágrimas en los ojos desde la puerta. Se acercó lentamente a ella, visiblemente emocionado. «Es increíble lo que has hecho con él», susurró Leonardo con admiración. «Es un niño maravilloso». «Él es así porque lleva tu esencia en su corazón, Leo», respondió Elena con una sonrisa dulce. «Aunque no lo sepa aún, lleva lo mejor de ti». Leonardo sintió cómo las palabras de Elena terminaban de romper cualquier barrera que aún existiera dentro de él. La idea de ser padre se había convertido, en apenas unos días, en una realidad que abrazaba con plena felicidad. «Quiero protegerlos para siempre, Elena», le dijo Leonardo con firmeza, tomando sus manos suavemente. «Ahora sé lo que realmente significa amar a alguien». Elena acarició su rostro con ternura, comprendiendo claramente que Leonardo ya no era el mismo hombre distante que conoció años atrás. La llegada de Lorenzo había despertado en él un instinto de protección que transformaba completamente su corazón. Pero justo en ese instante, una llamada telefónica interrumpió abruptamente el momento. Leonardo respondió rápidamente, observando cómo su rostro se tensaba con cada palabra que escuchaba. «¿Qué sucede, Leo?», preguntó Elena preocupada al verlo colgar. Leonardo respiró hondo, consciente de que la tranquilidad que habían recuperado temporalmente se terminaba abruptamente. «Han descubierto nuestro escondite», respondió con firmeza. «Tenemos que movernos ya, antes de que sea demasiado tarde». Ambos se miraron intensamente, sabiendo claramente que nuevamente debían luchar para proteger aquello que más amaban, a Lorenzo, quien ahora representaba todo por lo que estaban dispuestos a arriesgarlo absolutamente todo. A pesar de todos los esfuerzos de Leonardo por garantizar la seguridad, la amenaza volvía a acercarse peligrosamente. Durante las últimas horas, un auto negro, con vidrios oscuros, se había detenido varias veces cerca del lugar donde permanecían escondidos. Leonardo observaba desde la ventana con preocupación creciente, sabiendo que cada aparición del vehículo acortaba el tiempo que tenían para actuar. «Leo, otra vez ese auto», dijo Elena con voz temblorosa, acercándose a él mientras abrazaba con fuerza sus propios brazos. «Estoy realmente asustada. Siento que ya saben que estamos aquí». Leonardo le tomó suavemente las manos, tratando de darle seguridad, aunque él mismo sentía la tensión en cada fibra de su cuerpo. «Tranquila, Elena, nadie va a hacerles daño. Estoy preparado para esto, lo prometo». En ese momento, el teléfono móvil de Leonardo vibró en la mesa con insistencia. Al responder, escuchó con atención cada palabra que le decía Martín, su asistente de confianza. «Señor Rodrigo, el encargado de vigilancia nocturna, desapareció esta madrugada. Nadie lo ha visto desde entonces. Encontramos solo su radio abandonada cerca del portón principal». Leonardo sintió como su corazón se aceleraba al comprender claramente el mensaje implícito, la amenaza ya había cruzado su círculo de seguridad. «Entiendo. Refuerza la vigilancia externa, envía más hombres, y prepárate para trasladarnos urgentemente a otro lugar. No tenemos tiempo que perder», ordenó con voz firme antes de colgar rápidamente. Elena, al escuchar las instrucciones, sintió como el miedo se apoderaba completamente de ella. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos mientras respiraba con dificultad. «Leo, no puedo más con esto. Lorenzo no merece vivir así, huyendo y con miedo constante, es solo un niño», susurró desesperada, sintiendo cómo se quebraba frente a él. Leonardo se acercó rápidamente, abrazándola con fuerza, tratando de calmar sus temores, aunque él mismo sentía una profunda angustia. Observó la habitación de Lorenzo desde la puerta entreabierta, viendo cómo dormía tranquilamente, ajeno a todo el peligro que se aproximaba. «Te prometo que Lorenzo jamás sabrá lo que está ocurriendo.
Voy a solucionar esto definitivamente, aunque tenga que enfrentarme yo mismo a quienes nos persiguen, dijo con determinación profunda, secando con suavidad las lágrimas que caían por las mejillas de Elena. Ella levantó la mirada hacia él, consciente de la decisión irrevocable que había tomado. Leo, tengo miedo de perderte, no soportaría que algo malo te sucediera por protegernos, confesó con voz entrecortada, mostrando claramente su vulnerabilidad. Leonardo la tomó por los hombros delicadamente, mirándola fijamente a los ojos, transmitiendo toda la seguridad que pudo reunir en ese instante crítico. No vas a perderme, Elena. Ahora más que nunca, sé exactamente lo que quiero y necesito proteger. Y ustedes dos son lo más valioso que he tenido en mi vida. No permitiré que nadie les haga daño. De repente, una alarma silenciosa se activó, haciendo vibrar ligeramente el reloj inteligente que Leonardo llevaba en su muñeca. Eso significaba una sola cosa: el perímetro de seguridad había sido vulnerado nuevamente. La tensión en el ambiente creció al instante. Elena, despierta a Lorenzo, vamos a movernos ahora mismo, dijo Leonardo con firmeza absoluta. Ya están aquí, pero te juro que no dejaré que nos alcancen. Elena corrió hacia la habitación del pequeño, mientras Leonardo observaba con atención el movimiento sospechoso desde la ventana. Ahora sabía claramente que era momento de enfrentar finalmente esa amenaza cara a cara, dispuesto a luchar con todas sus fuerzas por proteger a quienes más amaba. Pero también sabía que esta vez, el enemigo estaba mucho más cerca y sería implacable. En medio del caos que había irrumpido en su vida, Leonardo comprendió que debía actuar sin dudar. Durante años, su poder económico había servido únicamente a su ambición personal, pero ahora todo era diferente. Por primera vez, no se trataba de contratos millonarios o negocios importantes, sino de proteger la vida de las únicas dos personas que realmente importaban para él. Sentado en su oficina, tomó una decisión definitiva, llamó personalmente a sus abogados y socios principales, cancelando importantes contratos que podían poner en riesgo la seguridad de Elena y Lorenzo. Sabía que perdería dinero, influencia y respeto en el mundo empresarial, pero ya nada importaba tanto como mantenerlos a salvo. ¿Está seguro, señor Valente? Esta decisión tendrá consecuencias enormes, le advirtió su abogado principal por teléfono, preocupado por la gravedad de las instrucciones recibidas. Estoy más seguro que nunca, Ramírez. Haga exactamente lo que le pedí y háganlo ahora mismo, respondió Leonardo con una firmeza absoluta. Una vez hechas las llamadas necesarias, Leonardo activó otros contactos más delicados, llamó personalmente al comisario principal de policía, alguien a quien conocía desde hacía años y que le debía múltiples favores. Necesito que actúes discretamente y con urgencia, dijo Leonardo en tono bajo, controlando cada palabra. Quiero neutralizar cualquier amenaza hacia mi familia. Sin preguntas ni escándalos. Entendido, Leonardo. Lo resolveré rápidamente, respondió el comisario, mostrando lealtad absoluta. Sin embargo, mientras solucionaba cada problema externo, Leonardo sentía una lucha interna mucho más difícil de resolver, las heridas emocionales que aún guardaba en su interior. Sabía perfectamente que, si quería avanzar realmente con Elena, debía ser capaz de perdonarla de corazón. Pero el recuerdo de la traición y la mentira aún pesaba demasiado. Aquella noche, Leonardo entró en la sala donde Elena observaba cómo Lorenzo dormía profundamente en un sofá improvisado, en medio de una tensión que intentaban ocultar del pequeño. Se sentó silenciosamente junto a ella, observándola con intensidad. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme, Leo? Preguntó Elena con voz casi inaudible, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Sé que te hice daño, sé que arruiné todo lo que teníamos. Leonardo tomó aire profundamente, sintiendo cómo el conflicto dentro de él crecía. Extendió lentamente la mano hacia la de Elena, entrelazando sus dedos suavemente con los de ella. Lo estoy intentando, Elena, respondió con sinceridad absoluta. Cada parte de mí quiere olvidar el pasado, pero es difícil dejar ir el dolor. ¿Cómo puedo saber que no volverás a abandonarme? Elena giró finalmente el rostro hacia él, revelando lágrimas sinceras que bajaban lentamente por sus mejillas. Porque aprendí de la peor manera posible lo que significa estar lejos de ti.
Estos años sin ti fueron mi peor castigo, Leo. Jamás volvería a cometer el mismo error, dijo ella con voz firme, quebrándose ligeramente al final. Solo necesito que confíes en mí una última vez. Leonardo contempló aquellos ojos profundos que amó con locura y que ahora pedían desesperadamente una oportunidad. En ese instante supo claramente que debía tomar una decisión definitiva, perdonar o seguir atado a un resentimiento que lo alejaba para siempre de la felicidad. Elena, te juro que estoy luchando conmigo mismo cada día, admitió con dificultad, conmovido profundamente por la honestidad de ella. Y creo que finalmente entiendo algo importante, prefiero enfrentar mis miedos contigo, que pasar otra eternidad sin ti. Elena se acercó más a él, abrazándolo con una intensidad que reflejaba todo el amor que aún guardaba dentro. Leonardo correspondió a aquel abrazo, entendiendo finalmente que el perdón era la única llave capaz de liberarlo. Pero justo cuando la calma parecía instalarse nuevamente entre ellos, el teléfono móvil de Leonardo volvió a sonar con insistencia, interrumpiendo abruptamente aquel instante íntimo. Al contestar, la voz de su asistente sonó alterada. Leo, acaba de suceder algo grave. Ignacio Ruiz escapó de prisión esta tarde. Y según nuestras fuentes, viene directamente hacia ti. Leonardo sintió como el peligro se materializaba nuevamente en sus vidas. Observó a Elena, sabiendo que esta vez no solo estaba en juego el futuro de ambos, sino también la vida misma de Lorenzo. El momento de enfrentar al enemigo final se acercaba, y Leonardo estaba decidido a proteger lo que más amaba a cualquier costo. La noticia sobre la fuga de Ignacio Ruiz golpeó profundamente a Leonardo, pero en lugar de sucumbir al miedo, entendió que aquel era el momento definitivo para afrontar sus demonios internos. El peligro acechaba, sí, pero su corazón le revelaba con absoluta claridad que era realmente importante en aquel instante. Durante aquella noche fría, Leonardo permaneció despierto en el salón principal, observando pensativo la chimenea encendida, escuchando el suave crujir de la madera quemándose lentamente. Elena entró silenciosamente, notando su profunda concentración, acercándose con cautela para sentarse junto a él. ¿No puedes dormir?, preguntó ella suavemente, preocupada por su estado emocional. Leonardo negó ligeramente con la cabeza, observando las llamas danzar frente a él, perdido en sus pensamientos. He estado toda la noche pensando en lo que me dijiste ayer, comenzó Leonardo con voz baja y pausada. No puedo seguir viviendo con miedo, Elena. El peligro está aquí, y debo afrontarlo, pero no podré hacerlo sin resolver primero lo nuestro. Elena respiró profundamente, entendiendo claramente la profundidad de aquellas palabras. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas, conscientes del significado de lo que Leonardo estaba diciendo. Leo, sé cuánto daño te hice, pero si algo es real en esta vida es lo mucho que te amo. Nunca dejé de hacerlo, aunque estuve lejos, aunque cometí errores que aún me duelen profundamente, respondió ella con total sinceridad, dejando que cada palabra saliera directamente de su corazón. Si pudiera retroceder el tiempo. Leonardo tomó suavemente la mano de Elena entre las suyas, interrumpiéndola con una delicadeza que demostraba su decisión definitiva. Ya no se trata del pasado. Hoy estamos aquí, enfrentando juntos esto, y eso es lo que importa. Necesito que entiendas que mi vida no tiene sentido sin ti y sin Lorenzo. No puedo seguir perdiéndome en resentimientos que solo me alejan de lo que realmente deseo. Elena sintió como esas palabras la liberaban lentamente del peso que había cargado por tanto tiempo. Sus ojos, ahora brillantes por las lágrimas, reflejaban la esperanza de comenzar nuevamente. Leo, entonces, ¿qué quieres decir con esto?, preguntó ella suavemente, apenas atreviéndose a creer que aquel instante fuese real. Leonardo respiró hondo, asegurándose de mirarla fijamente a los ojos antes de responder con absoluta convicción. Que estoy listo para dejar atrás el orgullo, la rabia y el dolor. Te amo, Elena, más allá de toda lógica, y quiero reconstruir esto contigo. No por obligación ni por circunstancias, sino porque es lo único que mi corazón realmente necesita. Elena dejó escapar una sonrisa profunda, llena de alivio y felicidad auténtica. Se acercó lentamente hacia él, acariciando con delicadeza su rostro, permitiendo que la ternura del momento envolviera a ambos.
Yo también estoy lista para empezar de nuevo, Leo. Te amo profundamente, más que ayer, más que nunca. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de significado y promesas renovadas. No hubo impulsividad en aquel contacto, solo una decisión consciente de entregarse por completo a un amor real, genuino y libre del peso del pasado. Al separarse lentamente, Leonardo sintió como su alma finalmente alcanzaba la paz que había buscado por tantos años. Sabía que lo peor aún podía venir, que la amenaza aún existía, pero ahora se sentía fuerte, invencible, con la certeza absoluta de que el amor era su mayor defensa. Justo entonces, escucharon la voz tranquila y somnolienta de Lorenzo, que aparecía en la puerta del salón frotándose los ojos. ¿Por qué están despiertos tan tarde?, preguntó inocentemente el niño, observándolos con curiosidad. Leonardo sonrió suavemente, extendiendo los brazos hacia él. Ven aquí, campeón. Mamá y yo tenemos algo muy importante que decirte. Lorenzo corrió rápidamente hacia sus brazos, y Leonardo lo abrazó fuerte, sintiendo una conexión profunda que ahora se manifestaba completamente. Miró a Elena con complicidad, sabiendo claramente que a partir de ese instante comenzaban realmente a reconstruir lo que durante tanto tiempo estuvo roto. Pero justo en aquel cálido momento familiar, el teléfono móvil de Leonardo sonó nuevamente con insistencia. Miró la pantalla, y al responder, su expresión cambió abruptamente. Leo, perdona por interrumpirte ahora, pero Ignacio acaba de llegar a la ciudad. Está muy cerca, y tenemos que actuar rápido. Leonardo respiró hondo, mirando a Elena con decisión firme, consciente de que la batalla final para proteger su amor y su familia estaba a punto de comenzar. Meses después, la amenaza de Ignacio Ruiz ya no era más que un mal recuerdo. Leonardo había decidido cambiar radicalmente su vida, alejándose poco a poco del mundo empresarial para dedicarse por completo a algo más significativo, más cercano a su corazón. Inspirado en la valentía de Elena y la fuerza que ella mostró durante todos esos años, creó una fundación destinada a apoyar a mujeres en situación de riesgo, ayudándolas a reconstruir sus vidas. Aquella tarde cálida y luminosa, el parque central estaba lleno de familias disfrutando del sol, niños jugando y risas espontáneas resonando en cada rincón. Leonardo corría alegremente detrás de Lorenzo, simulando no poder alcanzarlo, mientras el pequeño reía a carcajadas, disfrutando cada instante junto al hombre que finalmente conocía como su padre. «No me atraparás, papá», gritaba Lorenzo con felicidad absoluta, corriendo con energía alrededor de los árboles. «Eso ya lo veremos, campeón», respondía Leonardo con una sonrisa plena, sintiendo como su corazón se llenaba de una alegría que nunca antes había conocido. A pocos metros de distancia, sentada bajo la sombra fresca de un árbol frondoso, Elena observaba la escena con una sonrisa radiante en su rostro. La serenidad en sus ojos mostraba claramente que, después de tanto luchar, finalmente había alcanzado la felicidad que merecía. Leonardo finalmente alcanzó a Lorenzo, tomándolo suavemente entre sus brazos y levantándolo hacia el cielo mientras ambos reían sin parar. Luego, llevándolo en hombros, se acercó lentamente hacia Elena, sentándose a su lado y tomando suavemente su mano. Parece increíble, ¿no? Después de todo lo que vivimos, finalmente podemos estar así, comentó Leonardo con emoción profunda en su voz, mirando con ternura los ojos brillantes de Elena. Ella lo miró con dulzura, acariciando con delicadeza la mejilla de Leonardo. Siempre supe, en el fondo de mi corazón, que algún día llegaría este momento, respondió con absoluta certeza. Estar aquí, contigo y Lorenzo, libres y seguros, era lo único por lo que seguí luchando cada día. Lorenzo, todavía emocionado por el juego, los abrazó a ambos, interrumpiendo el instante con su inocencia contagiosa. ¿Vamos a comer helado ahora? Dijeron que hoy podría elegir el sabor. Leonardo rió suavemente, besando la cabeza del pequeño con ternura. Claro que sí, campeón. Lo prometido es deuda. Hoy eliges tú. Mientras Lorenzo corría hacia el puesto de helado cercano, Leonardo volvió a mirar profundamente a Elena, tomando su mano con firmeza y sinceridad. ¿Sabes algo, Elena? Gracias a ti aprendí lo que significa realmente amar, confiar y perdonar.
Eres la razón por la que hoy puedo ser feliz de verdad. Elena sintió cómo sus ojos se humedecían ligeramente por la emoción, reconociendo en aquellas palabras el cierre definitivo a años de dolor y separación. Tú me enseñaste que, aunque cometamos errores, siempre podemos empezar de nuevo si realmente lo deseamos, respondió ella con ternura absoluta. Ahora tenemos toda una vida por delante para ser felices juntos. En ese momento, Lorenzo regresó corriendo hacia ellos, con una enorme sonrisa y un helado en cada mano. Mamá, papá, ya está listo, dijo con emoción, entregándoles orgulloso los helados. Hoy será el mejor día del mundo, lo sé. Leonardo y Elena rieron suavemente, mirando al niño con orgullo y ternura infinita. Cada día junto a ustedes es el mejor día del mundo, Lorenzo, afirmó Leonardo con sinceridad absoluta, abrazándolos a ambos con fuerza. Mientras disfrutaban juntos aquella tarde soleada, Leonardo observó con atención el rostro sonriente de Elena y la alegría plena en los ojos de Lorenzo. Finalmente entendió que, aunque en el pasado habían luchado contra grandes peligros, su mayor victoria no había sido sobrevivir a enemigos o amenazas, sino aprender a perdonar, confiar nuevamente y construir algo real y profundo juntos. Al atardecer, mientras el sol comenzaba lentamente a ocultarse tras los árboles, Leonardo tomó la mano de Elena suavemente entre las suyas, sintiendo cómo la paz invadía su alma por completo. ¿Estás lista para seguir construyendo esta nueva vida junto a mí?, le preguntó con una sonrisa cargada de complicidad. Elena lo miró fijamente a los ojos, sintiendo cómo su corazón latía fuerte por la emoción, consciente de que aquel instante representaba realmente el inicio definitivo de una nueva vida. Más lista que nunca, Leo. Ahora y siempre. Los tres permanecieron juntos, disfrutando aquel último instante del día, sabiendo que aquella tarde en el parque no representaba únicamente una historia con final feliz, sino el comienzo real de algo mucho más grande. La familia, el amor y la redención verdadera. Ellos no solo sobrevivieron al pasado, renacieron, y esta vez lo hicieron juntos, para siempre. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.